Muy buenos días con todos. En esta ocasión nos encontramos junto a la profesional psicóloga clínica Michelle Guzmán para realizarle una entrevista acerca del tema bulimia nerviosa. El grupo está conformado por Alejandra Vera, Salomé Miña, Denis Silva y mi persona Nicole Morales. Muchas gracias por tu aporte y a continuación damos paso a la primera pregunta. La primera pregunta que yo quisiera realizar es ¿cuáles son las causas principales por las que una persona puede desarrollar un trastorno de bulimia nerviosa? Principalmente les quiero agradecer por tomarme en cuenta por la entrevista, chicos, muchas gracias. Y las causas por las cuales se pueden dar este trastorno es por algunos factores, ya no es por uno solo. Puede ser por factores hereditarios, factores familiares, el contexto cultural, el contexto socioeconómico inclusive. Cuando la bulimia nerviosa se puede dar en niños también, y al momento de darse en niños, los que tienen que ver más aquí son los cuidadores primarios, que en muchos de los casos, en la mayoría de los casos, son los cuidadores primarios. ¿Qué pasa con los cuidadores primarios? Tal vez lo más seguro es que no lo hagan intencionalmente y lo hagan por cómo fueron criados o por su contexto familiar en sí. Puede que también les cuiden a los niños demasiado de la comida y desde ahí ya generan el trauma con el niño. Cuando este trauma se empieza a generar, comúnmente puede darse en la infancia, como puede darse en la adolescencia o como puede darse de adulto, puede crear un trauma para el niño. Entonces a esto es lo que debemos inculcar a los padres, a que no se haga, que tengan una psicoeducación, que tal vez lo que tuvieron que vivir en el pasado no se repita con los hijos que en la actualidad, ¿no? Entonces de eso debemos de cuidar a nuestros niños. Sin embargo, como les digo, esto es inconsciente. Cuando se trata de salud, está bien que se lleve una dieta para los niños. Sin embargo, hay que ser muy cuidadosos porque los niños son como una esponja y son muy sensibles, son demasiado sensibles. ¿Qué pasa luego cuando ya crecemos? También el contexto y la presión social es demasiado. Las redes sociales, el Instagram, el TikTok, el Facebook, es demasiado para los adolescentes, no saben cómo sobrellevarlo. No tienen una idea de lo que es una vida real a lo que es irreal, ya que nosotros, la mayoría de nosotros, posteamos siempre lo bueno que nos pasa, ¿no? Lo mejor de nuestra vida, y nunca vamos a decir una persona que tiene depresión, ejemplo, las modelos que ahora se suicidan y todas estas cosas, una modelo nunca te va a poner todos los días que está llorando o que sufre determinado trastorno. Nunca pasa eso en redes sociales. Lo que las personas que se dejan persuadir comúnmente no lo ven, eso no lo están viendo, están diciendo, bueno, la vida sana que tiene esta persona, la vida perfecta, las personas delgadas, y el contexto sociocultural, el contexto cultural, más bien dicho, te obliga a que tú hagas eso si te dejas persuadir. De lo contrario, si eres consciente, no vas a dejar que este contexto te coma en sí y tú sigas todas las reglas que hay en una sociedad. También puede ser la preocupación misma nuestra, que es corporal. Tiene que haber un exceso de preocupación en esto para que se torne luego como un malestar y se transforme tal vez en bulimia o anorexia nerviosa, chicos. Todos estos factores influyen también. La imitación a pares, es decir, que quiero ser tal vez como mi compañera de colegio, como mi compañero de universidad, porque ellos son así, porque yo no. Entonces, todos estos factores pueden acarrear a una bulimia o anorexia nerviosa u otros trastornos, chicos. Listo. Ahora, ¿qué sintomatología consideran que se encuentra presente en una persona con cuadro de bulimia nerviosa? Bueno, les voy a hablar primero de la sintomatología sin antes decirles que cuando ustedes ejerzan la profesión, que ya les falta creo que un año, ¿verdad? Ya les falta un año. Entonces, para nosotros diagnosticar bulimia y anorexia nerviosa y cualquier otro trastorno debemos de ser súper conscientes y responsables con lo que estamos haciendo. Chicos, no pueden coger, ir y evaluar y decir, bueno, esta chica tiene ansiedad generalizada, bueno, este chico tiene depresión. ¿Por qué no pueden hacer eso?
porque se les está estereotipando a la persona. Una vez que se le estereotipa a la persona y le dices tú a tu paciente, sabes que tienes ansiedad, y no es un diagnóstico corroborado, no es un diagnóstico eficaz, la persona se queda con yo tengo esto, yo tengo esto, yo tengo esto, y les dice a sus amigos y pues se siente súper mal y puede que acabe a lo que le está diciendo el psicólogo, ¿no? Entonces, ¿para qué? Cuando tú tienes un diagnóstico de bulimia nerviosa, de anorexia nerviosa, de esquizofrenia, tienes que evaluar de muchas maneras. Tienes que hacer evaluaciones, fijarte en criterios diagnósticos, fijarte en incluso a qué médicos asiste, el medicamento que toma, saber de farmacología. Tienes que saber si es que padece alguna enfermedad, contexto familiar, cómo ha sido su infancia. Tienes que averiguar todas esas cosas. ¿Qué criterios diagnósticos se toman en cuenta? Para saber que tiene bulimia nerviosa, se dan atracones, se dan muchas, es decir, la ingesta de comida por 2 horas, o bueno, puede ser menos, que tú comes el doble o hasta el triple de lo que se come normalmente, ¿no? Se come en una merienda o en un almuerzo, pues te comes casi por poco toda la alacena, y luego la paciente en este caso tiene un sentimiento de culpa terrible. En el momento que tiene sentimiento de culpa terrible, busca o vomitar y se mete los dedos, o va y se compra laxantes, se compra medicamentos, se compra diuréticos. Cuando se compra esta clase de medicamentos, obviamente le ayuda, pero le deja con una deshidratación terrible. Las personas normalmente ayunan, no comen sus 3 comidas porque sienten mucha culpa al comer. ¿Qué más? Las personas sienten demasiada culpa al comer y ya, entonces, bueno, las personas comúnmente utilizan este tipo de laxantes para poder sacar toda su comida. También hacen ejercicio, demasiado ejercicio, hacen ayuno, y las personas comúnmente se sienten mal porque o se desmayan o tienen recaídas o se deshidratan y tienen que ir al médico. ¿Qué pasa cuando la mayoría de personas, la mayoría de chicos cuando van a consulta no te dicen, ¿sabes qué? Asisto porque hay personas tan resistentes a la terapia. Es decir, miren, si una persona, si el papá viene y te dice, mi hijo está consumiendo 3 veces, mi hija está consumiendo laxantes y le he visto ya 3 semanas seguidas y le encuentro en su baño o en mi baño, encuentro como que los plastiquitos de las medicinas y todas esas cosas, los envases de las medicinas, y ya encuentro 3 semanas, claro, es mucho más fácil para nosotros como psicólogos hacer un diagnóstico, porque dices, voy a corroborar información y voy a tomar evaluaciones y voy a ver los criterios diagnósticos del DSM-5, que no todos les van a decir. Si en el DSM-5 les dicen 7 criterios en cualquier trastorno, ustedes no tienen que seguir los 5 criterios. Muchas de las veces se cumple o 2 o se cumple 3 o cosas así, pero tienen que hacer más evaluaciones. Eso les digo, se tienen que fijar en todo el contexto familiar, en todo la infancia, las medicinas que toma, a qué médicos ha asistido, si está en algún tratamiento de salud, si tiene alguna enfermedad. Y bueno, cuando ya se da esto, cuando ya se da el diagnóstico y nosotros corroboramos información, ¿qué pasa cuando la gente es muy resistente? Como les decía, cuando la gente es muy resistente, nosotros tenemos que fijarnos en qué, en las calles, en si tiene también, incluso podemos decirle si es que nos quiere dar la persona apertura, en ver su esmalte dental que se ve deteriorado. Tienen muchas de las veces llagas en bucales, les duele la garganta, tienen que preguntar si hay dolor de garganta, dolor de faringe, tienen que preguntar si hay distensión abdominal, si hay dolores de cabeza, si hay hinchazón en las manos, si hay hinchazón en los pies, si hay callosidad en las manos también. Tienen que preguntar si es que hay diarrea, si es que hay, en el caso de las mujeres, ausencia de la menstruación, si es que toda esa clase de cosas ustedes tienen que preguntar para poderse dar cuenta si es que la persona tiene bulimia nerviosa.
En el caso de que la persona, el paciente, esté consciente de que tiene una enfermedad como bulimia o anorexia y te colabora diciéndote las cosas, ¿sabes qué? Yo hago esto, tú tienes que corroborar igual la información, porque puede que el paciente simplemente quiere que se le diagnostique o algo, o quiere buscar, no sé, tal vez como llamar la atención, puede ser hacia los padres y todas esas cosas. Entonces que hay que hacer un seguimiento exhaustivo para poder corroborar dicha información. Bueno, la siguiente pregunta que quisiera realizar es, desde su consideración, ¿qué población es más propensa al desarrollo de un trastorno de bulimia nerviosa? A ver, chicos, verán. Hay estudios en los que es verificado que existe más en mujeres. ¿Por qué en mujeres? Porque tenemos una cognición, nuestra manera cognitiva de relacionarnos con la gente funciona súper diferente a la de los hombres, ¿ya? Los hombres son mucho más analíticos y nosotros no, somos mucho más sensibles a todo lo que nos digan las demás personas. Somos mucho más persuasivas y eso no es que estoy de repente siendo machista o algo así, simplemente así somos biológicamente, ¿ya? Entonces somos biológicamente así y lamentablemente nos dejamos llevar por una sociedad en que nos dicen las mujeres tienen que ser así. Y si somos unas personas fáciles de persuadir, se da más en las mujeres. Esto no quiere decir que los hombres no vayan a tener. ¿Qué pasa también? Se puede dar en un contexto socioeconómico bajo, pero mucho más en un contexto socioeconómico alto y medio. ¿Por qué? Porque ya tenemos accesibilidad a todas las redes sociales, a toda nuestra sociedad nos impone más cosas, nuestros padres igual, tal vez nos crían de una manera en la que quiere que, como tus amigas tal vez se ven lindas y se ven así, y se ven delgadas y tú tienes que verte delgado y todas esas cosas. Entonces, los padres también imponen esa clase de cosas y como les digo, los padres deberíamos de cuidar solamente por salud a nuestros hijos, ¿no? Porque los niños son tan pequeños para decirles, ¿sabes qué? Estás muy gorda, estás muy flaca, porque se trauman. Los niños son muy sensibles y generan traumas desde muy pequeños y tenemos que ser muy cuidadosos, incluso si el niño está con sobrepeso. Tenemos que ser muy cautelosos al momento de realizar una dieta con ellos, porque se pueden traer traumas a la adolescencia o más adultos, ¿no? Ahora, la pregunta que voy a hacer a continuación es sobre ¿cuál considera usted que es el primer paso que se hay que dar para empezar una rehabilitación con una persona que ha tenido bulimia o que tiene bulimia? A ver, chicos, el primer paso es siempre corroborar la evaluación, o sea, la evaluación diagnóstica. Si ustedes no están seguros de corroborar, o sea, de que su evaluación diagnóstica está bien realizada, no sigan como que con ese caso, si es que sienten que tal vez no pueden derivar. Y si es que quieren seguir con ese caso y tienen toda la voluntad, entonces saben que si es que no están inseguros de su diagnóstico, pues acudan donde un colega suyo y hablen este caso, ¿ya? Hablen este caso, muchas de las veces ni siquiera la persona sabe tal vez que está pasando por esto, porque en este contexto en Ecuador somos tan herméticos para asistir al psicólogo que a veces ni siquiera sabes qué te está pasando, por qué me estoy sintiendo así, por qué tengo atracones o por qué quiero vomitar siempre o cosas así. Entonces no sabemos y ¿qué pasa? Muchas de las veces la persona que te deriva es o el médico general o el pediatra en el caso de los niños. Entonces tú dices, ¿qué está pasando? Porque claro, el médico tal vez en los adultos vio en su endoscopía que estaba súper mal su estómago, o que tenía llagas, o que le duele demasiado la garganta, o cosas así, ¿no? Entonces, esa clase de cosas. Bueno, y para seguir una línea de que yo te diga, haría esto con un paciente con bulimia nerviosa, no te puedo decir, porque todos los pacientes son únicos y diferentes. Hay algunos pacientes que te digo, bueno, siempre voy a establecer un programa yo como psicóloga en mi línea cognitivo-conductual, siempre de esa manera. Voy a seguir esa línea, pero no te puedo decir, ¿sabes qué? Yo seguiría estos pasos, ¿por qué? Porque cada paciente es
diferente y hay pacientes que se curan en 2 meses y hay pacientes que duran años y tienes que probar con distintas técnicas, con distintas herramientas. Definitivamente y sin duda alguna seguiría un tratamiento igual con un nutricionista y en el caso de que en qué grado se encuentra la bulimia nerviosa con un psiquiatra. Gracias. Y por último, ¿qué actividades considera que se pueden realizar para tener una prevención efectiva dentro de esto del desarrollo de la bulimia nerviosa? Ya. ¿Cómo nosotros como psicólogos debemos incentivar en las escuelas a que se realicen charlas de qué? En la infancia, ¿quiénes son los primeros en enseñarnos? Son nuestros padres. Ellos deberían de instruirse una psicoeducación al momento incluso de que una vaya a tener hijos. ¿Por qué? Porque no se puede utilizar palabras que son hirientes para los niños que les pueden dañar en cualquier momento de su vida, ¿ok? Cuando se entra a la escuela, nosotros tendríamos que dar primero charlas de autoestima y de motivación a los niños para no ser tan crueles, para que los niños incluso que estén alrededor no sean tan crueles con los otros niños, ¿no? Incluso con la persona que está subida de peso o que es distinta a los demás, no hay por qué, o sea, tendríamos como padres, como profesores, como docentes que incentivar a la diversidad, a que se acepten, a no bullearles a las demás personas, que por ahí empiezan todos los traumas que existen hasta la actualidad. ¿Qué más podría ser en los adolescentes? Charlas incluso de autoestima, igual porque ahí entienden mucho más de la autoestima, la motivación, el ser autónomo, el tener confianza en sí mismo. Eso es lo que deberían de trabajar incluso los padres en la infancia, en que los niños sean autónomos y tengan confianza en sí mismos. Porque ¿qué pasa cuando llegas al colegio o a la universidad? No tienes confianza en sí mismo y te dejas persuadir por cualquier persona. Te dejas persuadir por el amigo que está ahí, por la profesora que te dijo, ay, estás un poco subido de peso. Entonces, cuando es por cuestión de salud, pues siga una dieta, está súper bien. Pero cuando la sociedad te impone algo y tú estás bien, es como las personas ahorita hacen lo funcional para la sociedad, pero no lo sano, chicos. O sea, no hacen lo que deberíamos de hacer por la sociedad, sino más bien se están adaptando a las cosas funcionales, a lo que les sirve, a lo que les da placer y les causa alegría. Eso es lo que yo haría. Incluso también se debería de dar como que estas charlas en las que si es que tú sientes tanto malestar en tu cuerpo, si tú sientes tanto malestar incluso en la vida misma, tanto conflicto en una situación y no puedes solucionarlo, asistir a un profesional de la salud que te puede ayudar y que te puede guiar y hacer un poco menos difícil la situación por la que estás pasando. Muchas gracias. De parte del grupo le queremos agradecer por su tiempo, por todo lo que nos ha intervenido en esta entrevista, sobre todo también por darnos a conocer un poco más a profundidad este tema tan importante de la bulimia nerviosa, que actualmente y ciertamente genera un gran impacto en la vida de muchas personas, especialmente los jóvenes. Sí, a ustedes muchas gracias, chicos, una vez más por la invitación. Muchas gracias por tomarme en cuenta y que les vaya bien. Les deseo muchos éxitos en su carrera, ya les falta poco. Sean responsables, aprendan, intenten literalmente hacer sus prácticas con conciencia, chicos. Muchas gracias.